¿Un simple empleado de mantenimiento cree que puede arreglar esto? La voz de Valeria Santamaría estaba llena de desprecio mientras señalaba el motor que seguía expulsando pequeñas chispas sobre la mesa de pruebas. La luz fría de la sala de reuniones se reflejaba en su elegante pulsera mientras se cubría la nariz con un gesto exagerado. Dios mío, incluso hueles a aceite de motor. Mateo Herrera se quedó inmóvil en la entrada. Sus manos ásperas todavía sostenían las bolsas de basura que había ido a recoger. Frente a él, 20 ejecutivos de Novadrive Technologies Madrid lo observaban como si alguien completamente fuera de lugar hubiera entrado por error en una reunión importante. Valeria se levantó lentamente. Sus tacones rojos resonaron contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia él. Se acercó tanto que Mateo podía percibir el aroma de su caro perfume mezclado con su evidente desprecio. «Hagamos un trato», dijo ella con una sonrisa fría. «Tú, el chico de mantenimiento, arreglas este motor de 2 millones de euros que ni nuestros mejores ingenieros pudieron reparar, y admitiré delante de todos que me equivoqué contigo». Chasqueó los dedos a pocos centímetros de su rostro. «Pero cuando fracases, porque ambos sabemos que fracasarás, seguridad te acompañará hasta la salida y nunca volverás a entrar en este edificio». La sala quedó completamente en silencio. Un contrato valorado en millones dependía de aquella máquina averiada. ¿Alguna vez alguien te ha subestimado tanto que estaba dispuesto a apostar públicamente por tu fracaso? Novadrive Technologies se levantaba entre los modernos edificios empresariales de Madrid como un símbolo de innovación y futuro. Sus enormes paredes de cristal reflejaban una ciudad que nunca dejaba de avanzar. Dentro de aquella torre se desarrollaban algunos de los proyectos de vehículos autónomos más prometedores de Europa. Era un lugar donde las ideas millonarias nacían entre laboratorios impecables y salas de reuniones llenas de ambición. Valeria Santamaría había construido aquel imperio con una precisión implacable. A sus 38 años, había conseguido respeto en el mundo tecnológico español, aunque muchas veces ese respeto nacía más del miedo que de la admiración. Su cabello rubio siempre estaba perfectamente recogido, sus trajes estaban diseñados para imponer autoridad y sus decisiones rara vez eran cuestionadas. La prensa la llamaba una visionaria. Sus empleados, cuando las puertas estaban cerradas, utilizaban palabras muy diferentes. El mayor proyecto de Novadrive estaba ahora detenido sobre la mesa principal de la sala ejecutiva. Un revolucionario motor guiado por inteligencia artificial diseñado para alimentar una nueva generación de vehículos de reparto autónomos. Pero no era un motor cualquiera. Representaba 3 años de desarrollo, decenas de patentes y el trabajo de algunas de las mentes más brillantes de la ingeniería europea. Según las pruebas iniciales, aquella tecnología podía cambiar completamente la industria del transporte. Había un solo problema. No funcionaba. Durante 6 semanas, el motor había resistido todos los intentos de reparación. 3 equipos diferentes de ingenieros altamente cualificados habían fallado. Decenas de diagnósticos habían terminado exactamente igual. Frustración, presión y el mismo mensaje de error. El motor arrancaba. Funcionaba exactamente durante 14 minutos y 37 segundos. Después comenzaba a calentarse hasta apagarse. La pantalla siempre mostraba la misma advertencia. Alteración armónica detectada. Mateo Herrera conocía cada rincón de los pasillos de Novadrive. Durante 3 años había recorrido aquellas plantas empujando su carrito de mantenimiento, siendo prácticamente invisible para los mismos ejecutivos que pasaban a su lado cada mañana. En los documentos de la empresa su puesto aparecía como asistente técnico. Pero todos sabían cómo lo veían realmente. El hombre que limpiaba. El hombre que arreglaba pequeños problemas. El hombre al que nadie preguntaba una opinión. Su título en ingeniería mecánica de un instituto técnico de Madrid seguía colgado en la pared de su pequeño apartamento. Para algunos era solo un papel. Para Mateo era el recuerdo de un sueño que la vida había obligado a detener. Mientras antiguos compañeros continuaron sus estudios y consiguieron grandes oportunidades, Mateo eligió otro camino. Su familia lo necesitaba. Las responsabilidades llegaron antes que sus sueños. La crisis del motor empeoraba cada día. Las reuniones de Valeria eran cada vez más tensas.
Caminaba por la sala como una tormenta contenida, sus tacones golpeando el suelo mientras los jóvenes ingenieros evitaban mirarla directamente. 67 millones de euros. Su voz explotó durante una reunión de emergencia. Eso es lo que podemos perder si este motor no funciona antes del viernes. 67 millones que podrían convertirnos en líderes del mercado europeo. Frente a ella estaban los mejores ingenieros que la empresa podía contratar. Graduados de universidades prestigiosas. Expertos en inteligencia artificial. Especialistas con enormes salarios. Pero nada de eso importaba ahora. La máquina seguía derrotándolos. Cada vez que creían encontrar una solución, el motor volvía a calentarse, fallaba y mostraba exactamente el mismo error. Alejandro Ruiz, el líder del equipo de ingeniería, llevaba semanas sin dormir correctamente. Habían probado actualizaciones de software, cambios de piezas, reinstalaciones completas del sistema. Incluso habían consultado expertos internacionales. Nada funcionaba. Entonces los ojos de Valeria recorrieron la habitación buscando a alguien a quien culpar. Se detuvieron en Mateo, que estaba cambiando discretamente una jarra de agua al fondo de la sala. Quizás tenemos demasiadas personas aquí que realmente no aportan nada, dijo ella con frialdad. Todos entendieron a quién se refería. Algunos empleados bajaron la mirada incómodos. Otros simplemente permanecieron callados. Mateo fingió no escuchar. Había aprendido que ser invisible era una forma de sobrevivir en aquel lugar. Pero había algo que nadie sabía. Aunque limpiaba aquellas salas cada noche, su mente nunca había dejado de ser la de un ingeniero. Mientras ordenaba la sala de reuniones después de medianoche, estudiaba los planos del motor que los demás dejaban olvidados sobre la mesa. Y poco a poco empezó a notar algo extraño. Algo que todos los expertos parecían estar ignorando. El motor había sido fabricado en Alemania siguiendo medidas de extrema precisión. Pero parte del sistema de inteligencia artificial había sido desarrollado en Madrid con parámetros diferentes. Una pequeña diferencia de calibración podía crear una cadena enorme de errores. A veces los problemas más grandes nacían de detalles que nadie quería mirar. Y Mateo estaba empezando a escuchar algo que nadie más escuchaba. El motor no estaba roto. Estaba intentando decirles que estaba mal. La presión dentro de Nova Drive crecía como vapor atrapado en una caldera. Cada día que pasaba sin una solución hacía que Valeria Santamaría se volviera más dura, más impaciente y más peligrosa para cualquiera que cometiera el más mínimo error. Los correos internos ya hablaban de recortes. Los directivos buscaban culpables. Los inversores pedían respuestas. Y el motor seguía apagándose siempre en el mismo minuto exacto. 14 minutos y 37 segundos. Una y otra vez. Valeria comenzó a programar las tareas de Mateo durante las reuniones más importantes, como si quisiera recordarle a todos cuál era, según ella, su verdadero lugar. Cuando llegaban posibles socios o visitantes extranjeros, lo señalaba con una sonrisa fingida. En Nova Drive creemos en dar oportunidades a todo el mundo, incluso al personal de mantenimiento. Lo decía como si aquello fuera caridad, no trabajo. Mateo escuchaba, bajaba la mirada y seguía empujando su carrito. Pero dentro de él, cada palabra quedaba guardada. No como resentimiento. Como combustible. Las conversaciones en los pasillos eran aún peores. Algunos empleados lo llamaban el chico de la limpieza, aunque su contrato decía claramente asistente técnico. Otros bromeaban diciendo que quizá ni siquiera entendía los carteles del edificio. Una responsable de recursos humanos, Beatriz Molina, llegó a responder con emojis de risa en una cadena de correos donde hablaban de despedirlo como parte de una reducción de costes. Mateo no era ingenuo. Sabía lo que pensaban de él. Lo que no sabían era lo que él sabía. Cada noche, cuando las oficinas quedaban vacías y las luces de Madrid brillaban al otro lado de los ventanales, Mateo se quedaba unos segundos frente al motor. No lo tocaba sin permiso. No modificaba nada. Solo escuchaba. El sonido del sistema de ventilación. La vibración metálica cuando los ingenieros lo probaban. El eco del motor al arrancar. Había un patrón. Un pequeño desajuste. Una tensión casi imperceptible.
Le recordaba al viejo taller de su abuelo en Carabanchel, donde de niño había aprendido que las máquinas no mentían. Su abuelo, Julián Herrera, solía decirle: un motor tiene voz, Mateo. El problema es que la mayoría solo oye ruido. Y aquel motor estaba hablando. Solo que nadie quería escucharlo. El miércoles por la mañana llegaron los inversores alemanes. Sus coches negros se detuvieron frente a la entrada principal de Novadrive con una puntualidad casi ceremonial. Aquellos hombres representaban una inversión de 100 millones de euros. Dinero suficiente para convertir a Novadrive en una potencia tecnológica europea. Al frente de la delegación estaba Klaus Müller, director general de Autotech Bavaria. Su reputación era conocida en toda la industria. No se impresionaba fácilmente. No aceptaba excusas. Y jamás firmaba acuerdos con empresas que no pudieran demostrar precisión técnica. Con él llegó también la doctora Elena Rodríguez, asesora del Consejo y antigua ingeniera de uno de los proyectos automovilísticos más importantes de Europa. Elena era una leyenda. Había diseñado sistemas de potencia utilizados en vehículos eléctricos de alto rendimiento. Tenía patentes, premios internacionales y una fama muy clara. Podía detectar un fallo técnico con solo mirar los datos durante unos minutos. Su presencia significaba que aquella no sería una simple reunión de negocios. Sería una evaluación técnica. Y si Novadrive fallaba, el futuro de la empresa podía romperse en silencio delante de todos. La demostración estaba programada para el jueves por la tarde. Toda la compañía contenía la respiración. El departamento de marketing ya tenía preparados comunicados anunciando la Alianza Europea. El equipo comercial había redactado propuestas para expandirse por Alemania, Francia e Italia. Incluso en la cafetería habían encargado botellas de cava para una celebración que nadie se atrevía a dar por segura. Pero el miércoles por la noche, el rostro de Valeria ya mostraba grietas. Su maquillaje perfecto parecía cansado. Sus asistentes corrían por los pasillos con cafés, carpetas y suplementos contra el estrés. En el baño ejecutivo, algunos empleados aseguraban haber escuchado gritos apagados y el golpe seco de un tacón contra una papelera metálica. Mientras tanto, Mateo seguía limpiando. Invisible. Silencioso. Observando. Vio a los ingenieros trabajar turnos de 16 horas. Los vio beber bebidas energéticas como si fueran agua. Los escuchó formular teorías cada vez más desesperadas. Problemas de software. Conflictos de hardware. Interferencias electromagnéticas. Fallos en la red interna. Pero nada encajaba del todo. Mateo lo sabía porque cada vez que el motor arrancaba, su vibración le decía lo mismo. No estaba muriendo. Estaba luchando contra sí mismo. El jueves por la mañana llegó el desastre. La prueba final falló de forma espectacular. El motor rugió, tembló y expulsó humo en plena sala de juntas. El sistema antiincendio se activó. Los ingenieros quedaron empapados. Los portátiles se dañaron. El olor a plástico quemado y productos químicos llenó toda la planta ejecutiva. Klaus Müller observó la escena sin mover un músculo. La doctora Rodríguez tomó notas con calma. Los otros inversores intercambiaron miradas que decían más que cualquier palabra. Valeria convocó una reunión general de emergencia. 200 empleados llenaron el auditorio principal de Novadrive. Los inversores alemanes ocuparon la primera fila. La doctora Rodríguez se sentó con su cuaderno de cuero sobre las rodillas. Mateo permaneció de pie al fondo, cerca de las salidas de emergencia, como siempre. Fuera de lugar. Olvidado. Invisible. Valeria subió al escenario. Su voz sonó firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Señoras y señores, estamos ante el mayor desafío de nuestra historia. Nuestro motor revolucionario, el corazón de nuestro sistema autónomo, continúa sin funcionar. Hizo una pausa. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Nuestros equipos de ingeniería han agotado todas las soluciones convencionales. Por eso, a partir de este momento, iniciaremos medidas de reducción de costes. El personal no esencial será despedido, comenzando por los puestos que no contribuyen directamente a resolver esta crisis. Un murmullo de miedo recorrió el auditorio.
Algunas personas bajaron la cabeza. Otras miraron a sus compañeros como si intentaran adivinar quién sería el primero. Valeria recorrió la sala con la mirada. Y sus ojos se detuvieron en Mateo. Había encontrado a su sacrificio. Fue entonces cuando Mateo cometió el error que cambiaría su vida. Levantó la mano. Señora Santamaría. Su voz sonó clara en el auditorio. 200 cabezas giraron al mismo tiempo. Creo que el problema no está en la integración del software. Creo que está en la calibración de la frecuencia armónica. La sala quedó congelada. Los ingenieros lo miraron con incredulidad. Los empleados se giraron en sus asientos. Klaus Müller se inclinó hacia adelante por primera vez. La doctora Elena Rodríguez levantó una ceja, interesada. Y Valeria Santamaría sonrió. No con sorpresa. No con curiosidad. Con oportunidad. Porque delante de todos, aquel hombre al que había humillado durante años acababa de darle la excusa perfecta para destruirlo públicamente. Pero Valeria no sabía algo. No sabía quién era realmente Mateo Herrera. No sabía de dónde venía su conocimiento. Y no sabía que, a veces, el talento más peligroso es el que todos han decidido ignorar. Madrid, muchos años antes. Antes de los edificios de cristal. Antes de las reuniones con inversores. Antes de que nadie en Novadrive Technologies supiera siquiera su nombre. Mateo Herrera era simplemente un niño sentado en el viejo taller de su abuelo en Carabanchel. El pequeño local no parecía especial desde fuera. Una puerta metálica desgastada. Herramientas antiguas colgadas en la pared. El olor permanente a gasolina, aceite y acero. Pero para Mateo era un lugar mágico. Porque allí vio por primera vez que una máquina rota no era algo inútil. Era simplemente algo esperando a que alguien entendiera que necesitaba. Su abuelo Julián Herrera tenía más de 70 años, pero sus manos todavía se movían con la seguridad de un maestro. Había trabajado durante décadas con motores y era conocido entre los mecánicos de Madrid como un hombre capaz de encontrar problemas que otros no podían ver. No tenía títulos impresionantes colgados en la pared. No usaba palabras complicadas. Pero cuando tocaba un motor, parecía entenderlo. Una tarde, Mateo observaba cómo su abuelo reparaba un coche que 3 talleres diferentes habían declarado imposible de arreglar. Julián colocó la mano sobre el capó, cerró los ojos y sonrió. «Ven aquí, chico». Mateo se acercó. «Hoy vas a aprender algo que ningún libro puede enseñarte». El anciano tomó la pequeña mano de Mateo y la apoyó sobre el motor encendido. «¿Sientes eso?» Mateo asintió. «Es vibración». Su abuelo negó con la cabeza. «No. Es comunicación». Mateo lo miró confundido. Julián sonrió. «Cada motor tiene un ritmo. Una especie de corazón. Miles de pequeñas explosiones trabajando juntas cada minuto. Cuando todo está bien, parece música. Cuando algo falla, cambia la melodía». Esa idea nunca abandonó a Mateo. Mientras otros niños pasaban las tardes jugando, él aprendía sobre piezas, sistemas eléctricos y mecánica. Aprendió a reconocer problemas por sonidos, por movimientos, incluso por pequeños cambios de olor. Su abuelo siempre repetía la misma frase. «Una máquina no pregunta dónde estudiaste. No mira tu ropa ni tu apellido. Solo responde a quien realmente sabe escucharla». Pero las lecciones de Julián iban más allá de los motores. Le enseñó paciencia, humildad y algo mucho más importante: que el verdadero conocimiento no siempre viene acompañado de reconocimiento. A los 16 años, Mateo podía desmontar y reconstruir sistemas mecánicos completos. Sus profesores estaban sorprendidos por la facilidad con la que entendía conceptos que normalmente requerían años de experiencia. Uno de ellos, el profesor Martín Salgado, que había trabajado en importantes proyectos europeos de ingeniería, habló con él después de una presentación sobre eficiencia energética. «Mateo, tienes algo especial». El joven sonrió tímidamente. «Solo me gustan los motores». El profesor negó con la cabeza. «No. Mucha gente estudia máquinas. Tú las entiendes. Pero la vida tenía otros planes». Cuando Mateo estaba terminando sus estudios, su familia empezó a tener problemas económicos.
Las oportunidades que parecían estar esperándolo comenzaron a alejarse. Mientras otros compañeros buscaban grandes universidades y trabajos internacionales, él tomó una decisión diferente. Quedarse. Ayudar. Trabajar. Durante años aceptó cualquier empleo relacionado con mantenimiento técnico. Talleres pequeños. Reparaciones industriales. Trabajos nocturnos. Nunca dejó de estudiar. Su pequeño apartamento estaba lleno de libros de ingeniería, apuntes y piezas antiguas que analizaba durante horas. Finalmente llegó a Novadrive Technologies mediante una oferta temporal. Le prometieron oportunidades técnicas. Le prometieron crecimiento. Pero la realidad fue diferente. Poco a poco, dejó de ser visto como alguien con conocimientos. Se convirtió simplemente en el hombre de mantenimiento. 3 años después, seguía llevando dentro todo lo que había aprendido. Aunque nadie le preguntara. Aunque nadie lo escuchara. Aunque nadie creyera que alguien como él pudiera tener la respuesta. Porque la voz de su abuelo seguía presente. El motor no sabe quién tiene el traje más caro, Mateo. Solo sabe quién entiende lo que está diciendo. Y ahora, en el auditorio de Novadrive, frente a 200 personas que dudaban de él, esas palabras tenían más sentido que nunca. Valeria Santamaría seguía observándolo desde el escenario. Durante unos segundos nadie habló. El silencio era tan profundo que incluso el sistema de ventilación parecía demasiado ruidoso. Klaus Müller miraba a Mateo con atención. Ya no veía a un empleado de mantenimiento. Veía a alguien que acababa de mencionar un concepto técnico que ninguno de los demás había considerado. A su lado, la doctora Elena Rodríguez dejó lentamente su taza de café sobre la mesa. Después de 40 años en ingeniería, había aprendido una cosa. Las grandes soluciones no siempre vienen de los lugares esperados. Valeria, en cambio, vio una oportunidad. Una oportunidad para demostrar a todos que ella tenía razón. Que Mateo no pertenecía allí. Que las jerarquías existían por un motivo. Una sonrisa fría apareció en su rostro. Interesante. Su voz resonó por los altavoces del auditorio. Nuestro empleado de mantenimiento tiene una teoría sobre ingeniería avanzada. Algunas personas soltaron pequeñas risas nerviosas. Mateo permaneció tranquilo. Valeria bajó del escenario lentamente. Entonces dime, Mateo Herrera. Tú, la persona que limpia esta sala después de que nuestros ingenieros terminan de trabajar, ¿crees que puedes resolver lo que ellos no han podido solucionar en 6 semanas? El ambiente se volvió incómodo. Incluso algunos directivos dejaron de sonreír. Aquello ya no parecía una conversación. Parecía una ejecución pública. Pero Mateo no bajó la mirada. No digo que ellos no sean buenos ingenieros. Miró hacia el motor. Solo digo que quizás están buscando la respuesta en el lugar equivocado. La doctora Rodríguez entrecerró los ojos. Esa frase llamó su atención. Valeria levantó una ceja. Perfecto. Se giró hacia todos los empleados. Entonces vamos a darle una oportunidad. La sala quedó sorprendida. Si estás tan seguro, arregla nuestro motor de 2 millones de euros delante de todos. Los murmullos comenzaron. Aquí estarán nuestros empleados, nuestros inversores y nuestro consejo directivo. Valeria dio un paso más cerca. Tienes 2 horas. Hizo una pausa. Si lo consigues, reconoceré que estaba equivocada. Su sonrisa volvió. Pero si fallas, abandonarás esta empresa hoy mismo y todos sabrán que intentaste hacer un trabajo para el que no estabas preparado. 2 guardias de seguridad aparecieron cerca de la puerta. El mensaje era claro. La doctora Rodríguez se levantó inmediatamente. Yo supervisaré la prueba. Todos la miraron. Una evaluación técnica necesita imparcialidad. Si Mateo Herrera afirma tener una solución, merece ser juzgado por los resultados, no por su puesto de trabajo. Por primera vez, la seguridad de Valeria desapareció durante un instante. No esperaba eso. Klaus Müller asintió. Estoy de acuerdo. Queremos ver este método. Ya no era una humillación. Era una prueba real. Mateo caminó hacia la sala donde esperaba el motor. La misma máquina que había destruido semanas de trabajo.
La misma máquina que podía salvar o hundir la empresa. Y ahora también decidiría su futuro. Colocó la mano sobre el metal frío. Cerró los ojos. Y escuchó. Como su abuelo le había enseñado. Porque después de tantos años ignorado, por fin alguien iba a descubrir quién era realmente Mateo Herrera. La sala ejecutiva de Novadrive Technologies se transformó en algo parecido a un tribunal. Detrás de los cristales, decenas de empleados se acercaban intentando ver lo que estaba a punto de ocurrir. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros simplemente observaban en silencio. Nadie quería perderse el momento en que un empleado de mantenimiento intentaría resolver un problema que había derrotado a los mejores ingenieros de la empresa. Para muchos, aquello terminaría en una vergüenza. Para otros, era la primera vez que se preguntaban si quizá habían juzgado demasiado rápido. Los inversores alemanes ocuparon sus lugares alrededor de la mesa. Klaus Müller permanecía serio, analizando cada movimiento de Mateo Herrera. La doctora Elena Rodríguez se colocó cerca del motor con su cuaderno abierto, preparada para evaluar cada detalle. Valeria Santamaría se quedó junto a los enormes ventanales con vistas a Madrid. Seguía convencida de que aquello acabaría demostrando lo que ella siempre había pensado. Que la experiencia real pertenecía a quienes tenían los mejores títulos. Los mejores contactos. Los mejores despachos. No a alguien que empujaba un carrito de mantenimiento por los pasillos. El motor descansaba en el centro de la sala. Una combinación perfecta de acero, sensores e inteligencia artificial. A su alrededor había ordenadores mostrando códigos de error, gráficos de temperatura y datos que durante 6 semanas nadie había conseguido interpretar correctamente. Mateo caminó lentamente hacia la máquina. No abrió inmediatamente un ordenador. No empezó cambiando piezas. No hizo nada de lo que todos esperaban. Simplemente puso ambas manos sobre el bloque del motor. Y cerró los ojos. 30 segundos. 1 minuto. El silencio comenzó a incomodar a los presentes. Algunos ingenieros intercambiaron miradas. Uno de ellos sonrió con incredulidad. Para ellos parecía absurdo. Pero la doctora Rodríguez no sonrió. Ella observaba. Porque reconocía algo. Había visto ese mismo nivel de concentración en algunos de los mejores ingenieros de su carrera. Entonces Mateo abrió los ojos. Está luchando contra sí mismo. Nadie habló. Valeria frunció el ceño. ¿Perdón? Mateo señaló el motor. El sistema de inteligencia artificial funciona correctamente. El problema es que intenta corregir un fallo mecánico que realmente no existe. Klaus Müller inclinó ligeramente la cabeza. Ahora estaba completamente interesado. Mateo continuó. Este motor fue fabricado en Alemania siguiendo especificaciones métricas extremadamente precisas, ¿correcto? Correcto, respondió Klaus. Pero la calibración del sistema inteligente fue desarrollada aquí, en España, utilizando parámetros adaptados desde otro sistema de medición. El rostro de algunos ingenieros empezó a cambiar. Aquello ya no sonaba como una simple opinión. Sonaba como un análisis. La inteligencia artificial está intentando controlar componentes que tienen una diferencia mínima respecto a lo que espera encontrar. Mateo señaló los datos. Es como intentar dirigir una orquesta donde cada instrumento está perfectamente afinado, pero el director cree que están tocando mal. La doctora Rodríguez dio un paso adelante. Explícame la teoría de frecuencia armónica. Mateo asintió. Cada motor tiene un punto donde todas sus piezas trabajan juntas de forma natural. Un equilibrio. Una frecuencia donde todo encaja. Miró la pantalla. Este motor debería trabajar perfectamente a cierta frecuencia, pero el sistema intenta modificar constantemente ese ritmo porque interpreta una precisión extrema como un error. Los ingenieros comenzaron a acercarse. Durante 6 semanas han perseguido un problema de software, continuó Mateo, pero el software solo está reaccionando a una diferencia física que nadie estaba escuchando. Alejandro Ruiz, el líder del equipo técnico, cruzó los brazos. Eso no puede ser. Revisamos todas las frecuencias durante las pruebas. Mateo lo miró con respeto. ¿Revisasteis las frecuencias que el sistema esperaba encontrar? Hizo una pausa.
Pero nadie escuchó la frecuencia real del motor. La sala quedó completamente callada. Porque por primera vez en semanas, algo tenía sentido. La doctora Rodríguez revisó los gráficos. Sus ojos se movían rápidamente por los números. Después miró a Mateo. Continúa. Mateo abrió los planos técnicos del motor sobre la mesa. Los había visto muchas veces durante sus turnos nocturnos. Sabía dónde estaba cada detalle. Las piezas alemanas fueron fabricadas con una precisión mucho mayor de la que el sistema esperaba. Señaló varias medidas. El programa intenta corregir pequeñas diferencias pensando que son errores, pero en realidad esas diferencias son la prueba de que las piezas están funcionando exactamente como deberían. Klaus Müller revisó los documentos personalmente. Durante varios minutos nadie dijo nada. Finalmente levantó la mirada. El análisis es correcto. Aquellas 4 palabras cambiaron la energía de toda la sala. Valeria perdió por primera vez su expresión de superioridad. La persona a la que había ridiculizado delante de todos acababa de encontrar algo que sus expertos no habían visto. Pero todavía faltaba lo más importante. Resolverlo. La doctora Rodríguez cerró su cuaderno. Entonces, Mateo, ¿cómo lo arreglarías? Todos esperaban una respuesta complicada. Un cambio completo de software. Nuevas piezas. Semanas de trabajo. Pero Mateo caminó hacia un armario de componentes y sacó una pequeña pieza metálica circular. Algo tan simple que varios ingenieros ni siquiera entendieron al principio. Un estabilizador armónico. Valeria casi soltó una risa. ¿Estás diciendo que una pieza pequeña puede arreglar un problema que nos ha costado semanas y millones? Mateo mantuvo la calma. A veces el problema no necesita una solución más grande. Miró el motor. Necesita la solución correcta. Colocó la pieza sobre la mesa. El motor no está mal. La inteligencia artificial tampoco. Solo necesitan una forma de comunicarse sin luchar entre ellos. Empezó la instalación. Sus movimientos eran seguros. Precisos. Las mismas manos que todos habían visto sosteniendo bolsas de basura ahora trabajaban con una habilidad que dejó a la sala en silencio. La doctora Rodríguez observaba cada movimiento fascinada. ¿Dónde aprendiste esto? Mateo sonrió ligeramente. Mi abuelo decía que los motores tienen alma. Ajustó la última pieza. Y que no puedes arreglar un alma si nunca te detienes a escucharla. La instalación terminó en pocos minutos. Ahora solo quedaba una cosa. La prueba. Si Mateo tenía razón, habría salvado el proyecto más importante de Nova Drive. Si estaba equivocado, todo el mundo vería su fracaso. La doctora Rodríguez se colocó frente al panel de control. Klaus Müller miró el reloj. Valeria cruzó los brazos esperando el resultado. Mateo dio un paso atrás. El mismo motor que durante semanas había destruido las esperanzas de todos estaba listo. Enciéndelo, ordenó Elena. La llave giró. Y en ese instante, el destino de Mateo Herrera cambió para siempre. El sonido del motor llenó la sala. Pero esta vez era diferente. Todos lo notaron. Los ingenieros que llevaban 6 semanas escuchando aquel mismo arranque se quedaron completamente quietos. Ya no existía aquel golpe irregular. Ya no estaba la vibración extraña. Ya no parecía una máquina peleando contra sí misma. El sonido era limpio. Estable. Preciso. Como si por primera vez el motor hubiera encontrado el ritmo que siempre estuvo buscando. Mateo Herrera permaneció junto a la máquina con una mano apoyada suavemente sobre la superficie metálica. Podía sentirlo. La tensión había desaparecido. Las piezas ya no luchaban entre ellas. Trabajaban juntas. Como deberían haberlo hecho desde el principio. En las pantallas comenzaron a aparecer datos. Uno tras otro. Los indicadores que durante semanas habían mostrado errores ahora cambiaban. Temperatura estable. Presión correcta. Comunicación del sistema completa. Ninguna alerta. Ningún fallo. Los ingenieros miraban los monitores sin poder creer lo que estaban viendo. Alejandro Ruiz se acercó lentamente.
El mismo hombre que minutos antes dudaba de Mateo ahora revisaba los datos con una expresión completamente diferente. No puede ser. Su voz salió casi en un susurro. Pero sí podía ser. El motor estaba funcionando. Klaus Müller se levantó de su asiento. Su rostro normalmente serio mostró por primera vez una reacción real. Caminó hasta la pantalla de diagnóstico y revisó los resultados personalmente. Extraordinario. La palabra salió despacio. Con verdadero respeto. La doctora Elena Rodríguez analizaba cada valor como si estuviera leyendo una obra maestra. Temperatura perfecta. Cambio de pantalla. Frecuencia estable. Otra pantalla. La eficiencia está incluso por encima de las expectativas iniciales. Después miró a Mateo. No como una empleada mirando a alguien de menor rango, sino como una ingeniera mirando a otro ingeniero. En todos mis años de carrera, pocas veces he visto una solución tan simple para un problema tan complejo. Mateo bajó ligeramente la mirada con humildad. Solo escuché lo que el motor estaba intentando decir. Aquella frase hizo que la sala quedara en silencio. Porque todos entendieron algo. Durante 6 semanas habían tenido la respuesta delante. La persona que podía encontrarla. Pasaba cada noche limpiando esa misma habitación. Pero nadie le había preguntado. Nadie había pensado que pudiera saber. Valeria Santamaría seguía junto al ventanal. Su rostro había cambiado. La seguridad que mostraba minutos antes empezaba a desaparecer. Pero todavía intentaba recuperar el control. Está bien. Su voz sonó más fría de lo normal. El motor arrancó. Pero eso no significa que pueda soportar condiciones reales. Miró a los demás. La verdadera prueba es si puede alimentar nuestro sistema autónomo completo. A través de los enormes cristales podía verse el prototipo del vehículo de reparto inteligente estacionado en el patio de pruebas. Llevaba semanas detenido. Millones de euros invertidos en una máquina incapaz de moverse. Hasta ahora. Mateo miró el vehículo. Después volvió a mirar el motor. Hagámoslo. Los técnicos conectaron el sistema completo. La energía comenzó a pasar por cada módulo. Los sensores despertaron. Las cámaras del vehículo se activaron. El sistema de navegación respondió. Por primera vez en semanas, el prototipo estaba vivo. Todos se acercaron a las ventanas. Incluso empleados de otras plantas empezaron a mirar desde los pasillos. El vehículo encendió sus luces. Retrocedió lentamente. Giró. Analizó el espacio. Y comenzó a moverse. Sin errores. Sin detenerse. Sin fallos. El vehículo completó la primera prueba. Luego la segunda. Después una tercera. El minuto 14 llegó. Todos miraron las pantallas. 14 minutos y 30 segundos. 35. 36. 37. El momento exacto donde siempre fallaba. Pero esta vez, nada ocurrió. El motor siguió funcionando. Un silencio absoluto llenó la sala. Y segundos después comenzaron los aplausos. Primero una persona. Después otra. Hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. Los mismos empleados que habían ignorado a Mateo durante años ahora miraban al hombre que acababa de salvar la empresa. La prueba continuó. 20 minutos. 30 minutos. 40 minutos. El motor seguía estable. El proyecto que parecía perdido había vuelto a la vida. Klaus Müller habló con su equipo en alemán durante varios segundos. Después se acercó a Mateo y le ofreció la mano. Señor Herrera. Mateo se sorprendió al escuchar ese trato. Nadie en la empresa lo llamaba así. Su forma de analizar este problema nos ha impresionado profundamente. Apretó su mano. Esto es verdadera ingeniería. La doctora Rodríguez también se acercó. Muchos saben leer datos, Mateo. Miró el motor. Pero muy pocos saben entender lo que significan. Valeria seguía inmóvil. Porque la situación se había convertido exactamente en lo contrario de lo que esperaba. Ella preparó una humillación pública. Pero terminó mostrando al mundo el talento de la persona que más había subestimado. Entonces la doctora Rodríguez se giró hacia los miembros del consejo.
Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Basándome en lo que acabamos de presenciar, haré una recomendación inmediata. Todos la escucharon. Mateo Herrera ha demostrado una capacidad excepcional para el diagnóstico mecánico y la resolución de problemas avanzados. Miró a los inversores. Su solución fue precisa, eficiente y brillante. Klaus Müller asintió. Nuestra delegación está de acuerdo. Hizo una pausa. Y queremos que Mateo Herrera participe directamente en el desarrollo europeo de esta tecnología. Los murmullos llenaron la sala. Era imposible ignorar lo que acababa de pasar. En menos de 2 horas, el hombre que muchos consideraban invisible, se había convertido en una de las personas más importantes de la empresa. Pero todavía quedaba una última cosa. La parte más difícil. Porque arreglar un motor era sencillo comparado con reparar algo mucho más roto. La forma en que algunas personas juzgan el valor de los demás. Y ahora, Valeria Santamaría tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La sala de juntas de Novadrive Technologies seguía en silencio. Pero ya no era el mismo silencio de antes. Antes era duda, burla, desconfianza. Ahora era respeto. Todos miraban a Mateo Herrera de una manera completamente diferente. El uniforme de mantenimiento era el mismo. Sus manos seguían teniendo las mismas marcas de años trabajando con herramientas. Nada en su apariencia había cambiado. Pero la forma en que los demás lo veían había cambiado para siempre. La doctora Elena Rodríguez cerró lentamente su cuaderno. Durante toda su carrera había visto miles de ingenieros. Personas con títulos impresionantes. Currículums perfectos. Grandes discursos. Pero también había aprendido una verdad que muchos olvidaban. El talento real no siempre aparece donde todos esperan encontrarlo. El consejo necesita revisar seriamente lo ocurrido aquí. Su voz hizo que todas las conversaciones se detuvieran. Valeria Santamaría levantó la mirada. Por primera vez en años, no tenía el control completo de la situación. Elena continuó. Durante 6 semanas esta empresa perdió tiempo, dinero y oportunidades buscando una solución externa. Miró hacia Mateo. Mientras la persona capaz de resolver el problema ya estaba dentro del edificio. Nadie respondió. Porque todos sabían que era verdad. Klaus Müller se levantó junto a los demás inversores alemanes. Nuestra inversión sigue adelante. Durante un segundo, varios ejecutivos respiraron aliviados. Pero Klaus todavía no había terminado. Sin embargo, una empresa que quiere construir el futuro necesita reconocer el talento sin importar de dónde venga. Miró directamente a Valeria. La tecnología más avanzada no sirve de nada si las personas que la dirigen no saben ver el potencial humano. Aquellas palabras fueron más fuertes que cualquier grito. Porque no atacaban. Simplemente mostraban la verdad. Los días siguientes cambiaron completamente Novadrive. La historia de Mateo empezó a extenderse. Primero dentro de la empresa. Después en la industria tecnológica española. El empleado ignorado que había salvado un proyecto millonario. El hombre que escuchó un motor cuando todos los demás solo miraban una pantalla. Pero junto con la admiración llegaron preguntas incómodas. ¿Por qué alguien con ese conocimiento había sido ignorado durante años? ¿Por qué nadie revisó sus capacidades? ¿Por qué su opinión nunca había importado? El consejo inició una investigación interna. Y lo que encontraron fue difícil de justificar. Correos donde algunos directivos hablaban de Mateo como si no tuviera ningún valor. Comentarios burlándose de su puesto. Decisiones donde se rechazaban sus ideas sin siquiera escucharlas. El problema no era solo un motor mal calibrado. También era una empresa que había olvidado mirar a las personas. Valeria Santamaría tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca imaginó. La persona que ella consideraba menos importante había protegido todo lo que ella construyó. Su puesto cambió. Sus responsabilidades fueron reducidas. Y por primera vez en mucho tiempo tuvo que aprender algo que no aparecía en ningún libro de liderazgo. Humildad. Mientras tanto, la vida de Mateo cambió completamente. Fue nombrado ingeniero principal de diagnóstico mecánico avanzado.
Recibió un nuevo despacho. Un nuevo salario. Y lo más importante, una voz. Pero cuando entró por primera vez en su nueva oficina, no llevó premios ni fotografías de reconocimiento. Llevó una pequeña imagen antigua. Una foto de su abuelo Julián en aquel viejo taller de Carabanchel. La colocó junto a su escritorio. Porque sabía que nada de aquello habría ocurrido sin él. Semanas después, Mateo dirigía un equipo formado por algunos de los mismos ingenieros que antes apenas hablaban con él. Pero él nunca buscó venganza. Nunca intentó hacer que otros sintieran lo que él sintió. Al contrario, escuchaba cada idea. Desde el ingeniero más experimentado hasta el becario más joven. Porque sabía perfectamente cómo se sentía tener una respuesta y que nadie quisiera escucharla. Alejandro Ruiz, el antiguo jefe del equipo técnico, fue uno de los primeros en reconocer su error. Una tarde se acercó a Mateo mientras revisaban nuevos diseños. Quería pedirte disculpas. Mateo levantó la mirada. ¿Por qué? Alejandro suspiró. Porque pensé que sabía quién eras solo por el puesto que tenías. Hubo un momento de silencio. Después Mateo sonrió. Todos cometemos errores. Miró el motor frente a ellos. Lo importante es corregirlos antes de que destruyan algo importante. 3 meses después ocurrió algo que nadie esperaba. Valeria Santamaría entró en la cafetería de empleados. Antes, cuando caminaba por allí, todos se apartaban. Esta vez fue diferente. Caminó directamente hacia Mateo. Sin cámaras. Sin inversores. Sin público. Solo una conversación pendiente. Mateo. Él levantó la mirada. Valeria. Ella respiró profundamente. Por primera vez, no parecía una directora hablando con un empleado. Parecía simplemente una persona reconociendo un error. Te debo una disculpa. Mateo permaneció en silencio. Durante años pensé que sabía medir el valor de las personas. Bajó la mirada. Pero confundí títulos con talento. Posiciones con inteligencia. Apariencias con capacidad. Sus palabras eran sinceras. Y me equivoqué contigo. Mateo recordó a su abuelo. Recordó todas esas tardes en el taller. Todas las veces que le enseñó que incluso las máquinas rotas merecían paciencia. Entonces respondió. Mi abuelo decía que todo puede repararse si primero entiendes que está fallando. Valeria lo miró. ¿Incluso las personas? Mateo sonrió ligeramente. Especialmente las personas. 6 meses después, Novadrive abrió su nueva línea de desarrollo europeo. Los motores diseñados por el equipo de Mateo comenzaron a utilizarse en Madrid, Múnich y otras ciudades europeas. La tecnología que casi fue abandonada terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la compañía. En la oficina de Mateo había ahora reconocimientos, patentes y fotografías con grandes ingenieros internacionales. Pero en el centro seguía estando la foto de su abuelo. El hombre que le enseñó la lección más importante. El verdadero valor de una persona no siempre se ve a simple vista. A veces, la respuesta que todos buscan está justo delante de ellos. Solo necesitan dejar de juzgar. Y empezar a escuchar.